Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo el tercer arco de la serie Phoenix del 2024, con guión de Stephanie Phillips y arte de Alessandro Miracolo. Espero que les guste. La historia comienza en Nueva York, muchos años atrás. Jean Grey y su hermana Sarah caminan juntas por la calle. Sarah le dice a su hermana que está contenta de haberla obligado a salir esa noche. Jean responde que lo está, pero confiesa que está pensando que Paul no estará feliz cuando regrese a casa. Sarah le agradece por haber aceptado salir. Sabe que para Jean, pasar el rato con su hermana mayor, una persona ordinaria, no es tan genial como estar con los X-Men. Ha extrañado esos momentos, pasar tiempo juntas, sin que haya una crisis amenazando al mundo o a su familia. Jean responde, disculpándose por no haber sido la mejor en cuanto a hacer tiempo, pero le promete que, de ahora en adelante, tendrán una noche de hermanas cada semana, para el resto de sus. Pero la frase se interrumpe abruptamente por un fuerte ruido que rompe la calma. Sin previo aviso, una explosión irrumpe en la calle. Desde el suelo, una brecha se abre con violencia, mientras una luz roja brillante emana desde el interior. Jean y Sarah se detienen de golpe. Figuras monstruosas con alas y cuernos comienzan a surgir del cráter, rodeadas por el resplandor sobrenatural. Sarah, aterrada, pregunta qué son esas cosas. Jean responde que no son nada bueno. Mientras una de las criaturas aladas se lanza hacia ellas, Jean extiende su brazo con determinación. Pero de pronto, algo va mal. Al mirar sus manos con sorpresa, se pregunta por qué sus poderes telequinéticos no están funcionando. Los demonios alados atacan con fuerza. Uno de ellos lanza a Jean contra una pared, estrellándola violentamente. Sarah, sola, se ve rodeada por varias de esas criaturas. Grita desesperada pidiendo ayuda a su hermana. Jean intenta levantarse y abrirse paso entre los atacantes, exigiendo que la suelten. Lucha con determinación, golpeando con fuerza a uno de los monstruos. Extiende una mano hacia su hermana, aterrada, pero los demonios la superan en número. La arrastran entre las sombras, mientras Jean observa impotente desde la distancia y lanza un grito desgarrador. La escena cambia por completo. Jean se incorpora sobresaltada en su cama, gritando el nombre de su hermana. Se lleva la mano a la cabeza. Murmura para sí que solo fue un sueño. Una voz telepática le llega a la mente. ¿Otro más? Jean responde con otra pregunta. «Scott, ¿estás ahí?» Scott le dice que sí, que está ahí. Comenta que el vínculo psíquico que Jean estableció entre ellos es muy sensible y que sintió el aumento de su ritmo cardíaco como si fuera el suyo propio. Jean le confirma que fue otra pesadilla. Scott pregunta si fue sobre Sarah de nuevo y Jean asiente. Scott quiere saber qué ocurrió esta vez. Jean, saliendo de la cama, responde que en el sueño, Sarah fue arrastrada al infierno por demonios. Scott intenta suavizar la situación. Le dice que al menos ese sueño fue más creativo que el último, en el que aparecía Mr. Sinister, Mr. Siniestro. Nos movemos a Alaska, a la fábrica, cuartel general de los X-Men. Mientras entrena, Scott agrega que los sueños son solo eso, sueños. Le recuerda que no fueron demonios ni Mr. Sinister quienes mataron a Sarah. Fueron los Purifiers, porque ella se enfrentó a ellos defendiendo a los mutantes. Aunque Sarah no era una mutante, los apoyó cuando más lo necesitaban. Le pregunta si ha recibido más mensajes psíquicos de ella, o de ese alguien que dice ser ella. Jean le responde que no, solo el que recibió cuando dejó que la Phoenix Force se extendiese por el cosmos para detener al Shadow Realm. Pero las pesadillas no se detienen, y aquel primer llamado psíquico no fue un sueño. Lo sintió de verdad. Sintió la presencia de Sarah en su mente, llamándola con la misma claridad con la que ahora oye su voz. Scott intenta razonar. Le dice que si Sarah Grey estuviera viva, Jean debería poder sentirla. Jean admite que no hay ningún rastro de ella. Scott plantea entonces que tal vez alguien implantó esa visión en su mente. Pero Jean no lo acepta. Se mantiene firme. Le dice que no, que la sintió. Que el mensaje psíquico que sintió era de su hermana. Lo sabe.
Scott se seca el sudor con una toalla. Le dice que confía en su intuición más que en nada, pero que no quiere verla lastimada. Jin habla con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Perdió a toda su familia, y si hay siquiera una pequeña posibilidad de que Sara esté viva. Scott interviene. Le pregunta si ha considerado intentarlo desde otro lugar, si no logra detectarla psíquicamente. Le sugiere usar el White Hot Room, la habitación blanca ardiente. Jin se queda pensativa. Responde que no ha estado allí desde. Explica que no quiso interferir con New Krakoa y que le preocupa que su presencia pueda alterar la paz que los mutantes han encontrado allí. Scott continúa corriendo. Le pregunta a Jin si existe la posibilidad de que la conexión del White Hot Room con la Fuerza Fénix pueda ayudarla a encontrar a su hermana, si es que sigue con vida. Jin, algo molesta, le dice que sabe que parece imposible, después de todo este tiempo, pensar que aún podría encontrar a Sara con vida. Pero agrega que los Grey no se rinden ante lo imposible. Lo dice con seguridad. Cree firmemente que existe una forma de acceder al White Hot Room sin perturbar New Krakoa. Cree que puede pasar desapercibida. Y si ese lugar puede ayudarla a encontrar a Sara, entonces tiene que intentarlo. Mira a Scott y añade una última cosa. Pero él, con una sonrisa serena, se adelanta y le dice que la ama también. Mientras la energía de Phoenix la envuelve, Jin concluye con una sola frase. «Me leíste la mente». Jin atraviesa el cosmos envuelta en luz dorada. Su cuerpo resplandece con el poder de la Fuerza Fénix mientras se adentra en el White Hot Room, el santuario de la Fuerza Fénix, su núcleo, su centro de resurrección, una fragua de la realidad. Pero en los días finales de Krakoa, los mutantes hallaron allí su refugio. El White Hot Room revivió a aquellos que murieron durante la masacre de los Eternals, e incluso antes. Lo que una vez fue el reino cósmico de la Fuerza Fénix se volvió algo mucho mayor. Un lugar de renacimiento y de segundas oportunidades. Como no iba a querer hacer todo lo posible para proteger eso. Y una de las mejores cosas que pensó que podía hacer por quienes encontraron la paz en el White Hot Room fue mantenerse alejada para permitirles ese descanso merecido. Pero el White Hot Room también ofrece a Phoenix una conexión con el mismísimo tejido de las estrellas. Y si su hermana está en alguna parte, en algún lugar lejano, en algún planeta distante, esta podría ser la única forma de encontrarla. Pero de pronto, algo no va bien. Jin se detiene en el aire y se lleva una mano a la cabeza. Algo anda mal. Algo está bloqueándola desde el White Hot Room, como si el vínculo mismo se estuviera corrompiendo. Jin cae de rodillas sobre el terreno fracturado del White Hot Room. Se agarra la cabeza con dolor mientras su energía arde. No solo están bloqueando el vínculo, lo están matando. Empieza a considerar lo impensable. ¿Están atacando la conexión de Phoenix con este lugar? ¿O están atacando el propio White Hot Room? Se detiene un momento, confundida, y escucha que alguien la llama. Frente a ella aparece una figura enigmática, vestida con un traje oscuro y una capa roja. Camina con paso firme hacia Jin. Le dice que sabía que vendría. Su previsibilidad no hace más que demostrar cuánto la ha extrañado. La figura se quita la capucha. Jin, aún de pie con dificultad, la reconoce. Es Sara. La observa con asombro y apenas logra articular una pregunta. Le pregunta si es real. Sara se inclina y la toma entre sus brazos mientras Jin se desmaya. Mientras tanto, en otro lado, alguien hace una pregunta. ¿Alguna vez has sentido al universo entero gemir bajo el peso del cambio? Un peso tan aplastante que podría sentirse incluso a través de los años, extendiéndose hasta el futuro. Nos movemos al futuro. En un bar en ruinas, lleno de figuras caídas, un ser alienígena escucha la voz que le habla. Le pregunta, temblando, si lo dejará ir si le responde afirmativamente. La respuesta es simple y directa. No. Nathan Summers, Cable, emerge a la vista con su arma en la mano.
Cable le dice a Temarak que ya está muerto y ni siquiera lo sabe. Pero eso ya no importa. Le dispare ahí o lo deje morir aplastado por el peso del universo cuando las ondas lo alcancen, da lo mismo. El resultado será el mismo. Temarak intenta defenderse. Dice que no robó el Echo Drive. Lo jura. Cable se inclina hacia Temarak. Le pregunta si de verdad no puede sentir. Temarak no sabe de qué le habla. Cable le explica que es el peso, el gemido del universo. Ya se lo había dicho antes. Decide expresarlo de forma aún más clara. Algo en el universo cambió, en el pasado. Eso significa que ese cambio se propagará hacia el futuro y, eventualmente, se desbordará con el tiempo, hacia nuestro presente. Cable derrama el contenido púrpura de la botella sobre la mesa mientras continúa hablando, para hacérselo más fácil de entender. Temarak lo observa desde el suelo y pregunta si eso significa que ya no le importa el Echo Drive desaparecido. Cable le dice a Temarak que eso no se trata solo de disputas entre pandillas, es algo mucho más grande. Luego, dirigiéndose a Bell, su inteligencia artificial, le dice que va a necesitar un portal. Bell le pregunta a dónde se dirige. Cable le responde que necesita hacer un deslizamiento temporal, un salto de varios cientos de años hacia el pasado. Es momento de visitar a su madrastra. Volvemos al presente. Jin descansa en una cama amplia, cubierta por sábanas blancas. Mientras su cuerpo recupera fuerzas, sus pensamientos se entrelazan con recuerdos y reflexiones. Piensa sobre su hermana. Dice que Sarah Gray estaba enraizada de una forma que ella nunca creyó posible. Mientras Jin volaba por la galaxia junto a los X-Men, Sarah estaba creando una familia. Jin recuerda que su hermana no veía el mundo como un campo de batalla, sino como un lugar en donde construir algo duradero, algo basado en el amor y una fuerza silenciosa que, admite, desearía haber valorado más en su momento. Reconoce que una de las mayores diferencias entre ellas no fue ser mutante o no, sino la cantidad de segundas oportunidades que el universo le ofreció a ella. De pie frente a la ventana, Sarah observa a su hermana con calma. Jin piensa que, para ella, la muerte fue definitiva, o al menos eso creía. Jin se sienta en el borde de la cama, con la mirada baja. Comienza a hablar, pero duda. Confiesa que tiene miedo a decir algo, porque no quiere que esto sea solo otro sueño, porque lo único que desea es que Sarah sea real. Sarah se acerca y le extiende la mano. Le dice que use sus poderes. Jin se incorpora, toma la mano de su hermana. Sarah, firme y con voz clara, le pide que le diga la verdad, que le diga si realmente está viva. Jin y Sarah flotan en un espacio envuelto por la energía ardiente de la Fuerza Fénix. Jin sostiene las manos de su hermana mientras la observa con una mezcla de asombro y certeza. Le dice que la ha buscado tantas veces. Ha extendido su mente a través del tiempo y el espacio, y lo único que encontraba eran recuerdos, ecos, sueños. Pero ahora, Sarah está allí, de pie, tocando su mano. Jin siente su pulso en la palma, el calor de su cuerpo tan cerca del suyo, y afirma, sin necesidad de leer sus pensamientos, que conoce la verdad imposible. Eres real. Jin sostiene a Sarah con fuerza, sus manos entrelazadas mientras la energía de la Fuerza Fénix se desvanece lentamente a su alrededor. Ambas se abrazan con intensidad, mientras los años de distancia, muerte e incertidumbre se funden en ese instante. Jin no puede contener la avalancha de preguntas. ¿Cómo, Sarah? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo estás tú aquí? ¿Cómo estoy yo aquí? Sarah la mira con una expresión serena y segura, y con una leve sonrisa le responde: déjame mostrarte. Sarah guía a Jin a través de un paisaje deslumbrante y pacífico, lleno de estructuras blancas, jardines vibrantes y seres disfrutando en armonía. Le da la bienvenida a Grey Heaven, y antes de que Jin pueda hacerle la inevitable pregunta, aclara que no, ella no nombró una ciudad intergaláctica en su honor. Lo hicieron ellos.
las personas que acudieron a ella en busca de ayuda. Jin quiere saber qué tipo de ayuda, y Sarah se lo explica. Ayuda para mutantes. Todos allí son mutantes, pero con poderes latentes. Personas que siempre supieron que eran distintas, pero que nunca pudieron liberar esa parte de sus mentes. Jin lamenta la insistencia, pero quiere entender. ¿Cómo? Sarah se detiene, la mira y le revela su habilidad mutante. Su poder es desbloquear el potencial completo de una persona. Sarah camina junto a Jin por los senderos de Greyhaven. Le cuenta que buscó a todos, sus hijos, Paul, mamá y papá. Pero llegó a darse cuenta de que era la última, o eso pensaba, hasta que la encontró. Le explica que la encontró en el White Hot Room, cuando no podía establecer su enlace psíquico. Aquí, en Greyhaven, hay muchos telépatas. Ninguno es tan poderoso como Phoenix, pero juntos lograron ayudarla a encontrarse con Jin en las puertas del White Hot Room. Sin embargo, algo salió mal. Sarah confiesa que no supo qué hacer, así que retiró la conciencia de Jin y la trajo de vuelta con ella a este lugar. Y debe admitirlo, está emocionada por mostrarle la familia que ha construido allí. Jin, tomada de su mano, avanza junto a ella hacia un grupo de rostros que observan con asombro. Mientras tanto, Jin piensa que siente paz, una calidez en su alma que ni el fuego más intenso en sus manos podría crear. Y quizá por eso dejó de hacer preguntas. No presionó a Sarah por los detalles más grandes de su repentina reaparición, porque, al menos por ese momento, necesitaba creer que todo eso era real. Necesitaba creer que era lo suficientemente poderosa para evitar el futuro que sabía que venía hacia ellas. Terminamos con una imagen de Jin y Sarah abrazándose en el espacio, con el planeta Tierra como fondo, en medio de su destrucción. Mientras el planeta tras ellas comienza a fracturarse por dentro, con ríos de lava emergiendo en la superficie, las vemos rodeadas de asteroides flotantes y otros restos, como el de un brazo mecánico destruido, manchado de sangre, que flota en silencio. El brazo de un viajero en el tiempo. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza en un lugar llamado el Arun 7, en el pasado. Es el año 11 de la Guerra Civil de Tales. Un objeto desciende rápidamente desde el cielo y se estrella con fuerza en la superficie, provocando una gran explosión. Frente al lugar del impacto, alguien advierte que tengan cuidado. Mientras se acercan, agrega que va a desplegar el bioescáner. Aunque es improbable que algo haya sobrevivido a eso, no saben de lo que los loyalistas son realmente capaces. El bioescáner se mueve por la zona del impacto. Tras un momento, informa que no ha detectado materia orgánica. B y Ro comentan que ya lo sabían, pero que él responde que el hecho de que no haya algo vivo no significa nada. De pronto, se detiene. Nota unas huellas en el suelo. Al mismo tiempo, una voz murmura que las estrellas susurraron su nombre y que ahora las puertas están abiertas. Una mujer aparece delante de él, de pie entre los árboles, que él la apunta con su arma. La mujer se lleva la mano a la cabeza con una expresión de malestar. Mientras tanto, escuchamos otra voz decir que su nombre es Sarah Gray y que nunca fue extraordinaria. Mientras la vemos jugando al béisbol con otras niñas, escuchamos sus pensamientos. Ella nació en un mundo lleno de mutantes. Niños de su misma edad desarrollaban poderes como nunca antes se había visto. Niños como su propia hermana, Jin. Sarah falla el último bate y su equipo pierde, pero su familia está en la tribuna y su padre la alienta, diciéndole que lo hizo bien. Sarah recuerda que estuvo presente cuando los poderes telepáticos de Jin se activaron y también cuando quedó atrapada en su propia mente, sufriendo dolor psíquico constante. Vio a sus padres luchar por ayudarla y, en ocasiones, perder la esperanza de que hubiera una solución. A pesar de todo el dolor, confusión y enojo, admite que, siendo completamente honesta, solía pensar en cómo habría sido su vida si hubiera sido ella, si ella hubiera tenido superpoderes.
¿Qué tipo de heroína habría sido? Jin se le acerca y le dice que falló a propósito. Sarah lo niega. Dice que todos vieron cómo falló y que no le perdonarán haber perdido el juego para su equipo. Jin insiste. Ella la ha visto hacerlo muchas veces. Sarah repite que no fue a propósito. Jin le dice que está mintiendo, que lo sabe, y se pregunta por qué perdería a propósito. Sarah asegura que no fue a propósito y que ella no puede leer mentes. Pero además, la lanzadora del otro equipo, Julie, merecía ganar. Escuchó a su madre decir en la oficina del director que se mudarán. Ese era su último juego, y le pide que no se lo diga a nadie. Luego cambia de tema, invitándola a comer helado. Mientras tanto, escuchamos otra voz que dice: todo está normal. Nos movemos a El Room 7. Drea comenta que los signos vitales y el ritmo cardíaco de la mujer son normales. Kei responde que eso no es posible. Drea insiste en que no sabe qué decirle, que las máquinas no mienten. Kei le recuerda que ella estuvo en un accidente y no puede aceptar que ni siquiera tenga un rasguño. Cree que debe estar relacionada con los loyalistas, tal vez sea una espía o un arma viviente. Drea le explica que biológicamente no hay ninguna señal de alteración, ninguna cicatriz quirúrgica, nada oculto en su cuerpo o sobre ella. Si los loyalistas la enviaron. Pero Sarah interrumpe. Ellos no lo hicieron. Nadie la envió. Kei le pregunta entonces cómo llegó hasta allí y de dónde vino. Sarah, llevándose la mano a la cabeza, dice que recuerda haber estado hablando en televisión, bajo luces brillantes, y haber defendido que los mutantes son humanos como cualquiera, y que era criminal acosarlos por ello. También recuerda a Paul, su esposo, preocupado. Él temía que hablar públicamente la convirtiera en un objetivo. Sarah también estaba preocupada. El odio hacia los mutantes era algo normal, y cuando ocurrían cosas malas contra ellos o sus simpatizantes, todos preferían mirar hacia otro lado. Ella era una madre, una esposa y una persona común que solo intentaba sobrevivir al día a día. Pero por eso mismo, sentía que debía decir algo. De camino a casa, unos hombres encapuchados se le acercan, felicitándola por su discurso. Ella intenta defenderse con gas pimienta, rociando a uno de ellos, pero los otros dos la sujetan por los brazos. Sarah pensaba que si la gente común no decía nada, era ahí cuando el odio realmente ganaba. Cuando otros permiten que el miedo tome sus decisiones, el odio se impone. Y si no era un grupo antimutante como los Purifiers intentando eliminar a los mutantes, siempre había alguien más. Logró golpear a uno en la cara e intentó escapar, pero no pudo hacerlo. Los Purifiers estaban tan aterrados de perder el control, de estar equivocados, de que el mundo cambiara a su alrededor, que estaban dispuestos a hacer un trato con el mismísimo diablo. Luego vemos a Sarah encerrada en un cuarto, junto a otros prisioneros. Frente al ventanal, alguien los observa y pregunta si todo está listo. Le responden que sí, que se ha cumplido todas las especificaciones para el experimento. Este es Cameron Hodge, uno de los activistas antimutantes más vocales, quien sostenía que los mutantes eran una amenaza para la libertad. Su odio ciego se convirtió en violencia abierta y buscó la destrucción de la especie mutante. Un insecto se posa sobre la mano de Cameron y él ordena activar la muestra. Con el apoyo de los Purifiers, el plan de exterminio mutante de Hodge se convirtió aún más viable, hasta que encontró a los Phalanx, una especie tecnoorgánica que vive para asimilar personas y tecnologías de otros mundos. Hodge lo vio como un método para purificar el problema mutante. La tecnología de los Phalanx permitiría reprogramar a todos los mutantes de la Tierra. Sarah vio con desesperación cómo uno de esos Phalanx se posó sobre la persona que tenía al lado y cómo poco a poco iba ingresando en su cuerpo. Y lo mismo pasó con los demás. Vio cómo sus cuerpos se retorcían mientras Cameron sonreía. Su plan era borrar a los mutantes de la existencia y añadirlos a la mente colectiva de los Phalanx. Ella no se arrepiente de haber defendido los derechos de los mutantes. No lo hizo solo por Jean, su hermana.
Lo hizo porque era lo correcto. Aprendió de Jin que hacer lo correcto no siempre es fácil. Explica que logró bloquear a los Phalanx de su mente, manteniéndolos alejados de sus partes más importantes y privadas, para proteger al resto de su familia. Lo último que oyó antes de que todo se volviera negro fue lo que los Phalanx le dijeron, que Jin estaba muerta. Y en ese momento, las estrellas susurraron su nombre. Pero no recuerda cómo llegó allí, que él comenta que tal vez no sea un arma biológica, pero definitivamente es algo. Nunca debieron haberla traído a ese lugar. Sarah se lo queda mirando, que él le pregunta por qué lo está mirando así. Entonces, Sarah extiende la mano y completa la frase. Y ahora, las puertas están abiertas. Sarah extiende el brazo hacia Kel y coge el suyo. Kel, sorprendido, siente cómo su sangre se enfría. Mientras el poder lo envuelve, Sarah se pregunta si aquello siempre estuvo dentro de ella. La esposa normal, la madre normal, la hermana normal de la mutante más poderosa de la galaxia. Sus ojos se encienden por completo y Kel, con sus manos ahora brillando con energía, solo puede preguntarse qué está pasando. Intenta contener la energía que ahora emite, pero no puede evitar descargar un estallido de poder contra una de las paredes. Trella lo observa sin comprender, preguntándole cómo lo hizo. Sarah, tranquila, lo entiende. Ella es una chica normal, convertida en una santa. O al menos así es como la veían. Gente de toda la galaxia que acudía a ella en busca de ayuda para desbloquear su potencial mutante. Volvemos al presente, a Greyhaven. Sarah le explica a su hermana que ese es un lugar seguro para todos los mutantes y sus simpatizantes. Una vez desbloqueados sus poderes, los rebeldes lograron recuperar ese planeta del gobierno loyalista que los oprimía. Desde entonces, el capitán Keldros Berrick se ha mantenido como uno de sus aliados más confiables. Jin, abrumada, intenta procesarlo todo. Señala que Sarah posee habilidades mutantes y ha sobrevivido a la muerte más de una vez. Sarah, tomando su mano, le responde que sabe cómo suena todo eso. En eso, una explosión repentina interrumpe la escena. Sarah es arrojada hacia atrás por una ráfaga de energía. Desde la puerta aparece Cable, arma en mano, quien comenta que, si le preguntan a él, todo eso suena bastante increíble. Y advierte que necesita que Sarah entienda su propia mentira, o de lo contrario, él mismo se encargará de que lo haga. Mientras que Jin lo observa, con Sarah tirada en el piso, y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza con una imagen de Nathan Summers, Cable, de niño. Él y Jin están observando el cielo nocturno, pasando un momento de tranquilidad y paz. Jin nos cuenta sobre eso. Intenté protegerlo, al hijo de mi esposo y de mi clon, Nathan Christopher Summers, un bebé enviado al futuro para salvarlo de un virus tecnoorgánico. Y cuando Scott y yo terminamos más tarde en ese mismo futuro, traté de enseñarle que era especial, que tenía habilidades que lo hacían diferente, y que esas mismas habilidades podrían ayudarlo a sobrevivir en un mundo lleno de crueldad. Pero a veces, a pesar de tus mejores esfuerzos, tus hijos podrían aún crecer, viajar al pasado y tratar de matarte. Bueno, tal vez no matarte, solo mutilarte. Hasta ahora, Cable no ha usado ataques letales, y conociéndolo, eso fue una elección deliberada. Ahí vemos a Cable disparándole a Jin, y a ella bloqueando los disparos con escudos de energía. Jin le pregunta, ¿por qué no solo hablas conmigo? Y Cable le responde preguntándole, ¿por qué no simplemente lees mi mente? Porque te conozco. Eres un telépata lo suficientemente poderoso como para establecer trampas mentales, le responde Jin, derribándolo con un ataque de energía psiónica. Desde el piso, Nathan agrega que eso es parte de la diversión. Nathan, por favor, le pide Jin, deteniendo su ataque. Si tan solo pudieras explicarme por qué estás aquí, podría ayudarte. Él responde, estoy aquí por ella, la impostora que dice ser Sarah Gray.
En eso, el capitán Keldros Berrick interviene, gritándole a Cable: «No pondrás una mano sobre Sarah Gray». Rápidamente lo coge por el cuello, intentando asfixiarlo, y agrega: «Le debo mi vida a Sarah, y moriría antes de dejar que tú». «Entonces morirás», le responde Cable, estrellándolo contra la pared y deshaciéndose de su agarre. Cable no pierde tiempo y le propina un golpe directo al rostro, pero esto no derriba a Keldros, quien agrega: «Cuando Sarah me encontró, era un combatiente de la resistencia, nada más. Ahora, ella desbloqueó mis verdaderos poderes». «¿Mis poderes? ¿Qué?». Keldros intentó lanzar un ataque contra Cable utilizando su poder mutante. Sin embargo, este no respondió como esperaba. Cable sonríe y, con sarcasmo, le da las gracias por ese incremento de la tensión dramática, pero luego se le lanza encima para golpearlo. Pero Jin interviene, gritando: «¡Hey chicos! ¿Cuántas veces les hemos dicho que las cosas no se resuelven a golpes?», mientras los incapacita con su poder. Luego de que las cosas se calman, se dirige a Cable: «Sabes que no puedes vencerme, y sabes que no vas a llegar a mi hermana, Cable. Así que, ¿por qué no explicas?». «Ese es el problema», responde Cable. «Esto no es tu hermana». «Sí lo es, Cable. La he sentido», replica Jin. «Has sentido un eco que tú misma creaste, Jin», contesta Cable. Sarah interviene: Yo soy real. Yo». Pero Cable no le hace caso y se da la vuelta para mirar a Jin, a quien le dice: «Ella es real, sí, tan real como lo es un recuerdo, pero no es la verdadera, no de la forma en que tú eres real». Jin intenta darle la contra, pero Cable la detiene. «Estás dejando que tus emociones nublen tu juicio para ver esto por lo que realmente es. Lo siento por esto, Red, pero es la única manera». Bell inicia los inhibidores y comienza el salto temporal. Jin le pregunta qué está haciendo y Cable le responde: «Oirás lo que tengo que decir, pero no me escucharás, no a menos que experimentes la verdad por ti misma». Los dispositivos clonales de Cable se activan. Jin continúa confundida, mientras que Sarah tiembla, diciendo: «Jin, ¿qué está pasando? ¿Por qué dice que no soy real? Eso no es cierto». Y luego grita el nombre de su hermana al ver que algo le sucede. Sarah le ordena a Kel destruir los drones, pero antes de que puedan actuar, Cable sujeta a Jin del brazo y la jala, diciendo que es momento de irse. Ella intenta resistirse, pero no logra detenerlo y termina atravesando el portal junto a Nathan. Sarah y Kel corren tras ellos. Sarah se prepara para cruzar el portal, pero Kel la detiene, recordándole que no sabe a dónde la llevará. A lo que Sarah responde: «Pero, mi hermana, acabo de encontrarla, Kel. No puedo perderla de nuevo. Reúne a los gemelos. Quiero que rastreen la ubicación de Jin de inmediato». Nos movemos a otro lugar, al otro lado del portal. Este es un paisaje desolado, sin vida, con esqueletos por todas partes. Jin está de rodillas, aún sin entender lo que está pasando, y le pregunta a Cable por qué está ocurriendo todo eso. Cable le responde que esa es la diferencia entre ellos dos. ¿Que yo nunca podría hacerte daño a ti?, le pregunta Jin, contrariada, a lo que Cable responde: «No, que soy capaz de dejar de lado los sentimientos a favor de la supervivencia». Jin se levanta, sin darle mucha importancia a lo que ve, y dice: «Estamos en el futuro, un futuro, una posibilidad. La única posibilidad si sigues negando la verdad sobre Sarah Gray», responde Cable. «Si Sarah estuviera mintiendo sobre quién es, lo sabría, lo sentiría», agrega Jin, pero Cable no la contradice, ya que Sarah no está mintiendo. Luego levanta su arma y apunta en dirección a Jin. Ella le dice que sabe que él no puede herirla con esa arma, pero él dispara igual, aunque no a Jin, sino a algo que se le acercaba por detrás, mientras dice: «No estoy tratando de hacerte daño, Red. Estoy tratando
de salvarnos a todos. Mientras Jin y Cable se preparan para enfrentarse a más de estas criaturas oscuras, él le explica lo que pasó. Una explosión psíquica fue enviada a través del universo que fue tan poderosa que incluso yo la sentí en el futuro. Fue como si toda la línea temporal se estremeciera. Supongo que tú no sabes nada sobre eso. Jin le responde: yo envié una oleada de energía psíquica para evitar que los Dark Gods, los dioses oscuros, se expandieran. Ellos estaban usando el Nexus of All Realities, el Nexus de todas las realidades, para arrastrar este universo y al siguiente, al Shadow Realm, al Reino Oscuro, lo que se vio en el número 10 de esta serie. Pero eso no tiene relación con Sarah, o con un futuro apocalíptico lleno de monstruos. Yo los detuve. Mientras ambos se deshacen de los monstruos, Cable agrega: es un mal día cuando tengo que ser yo quien conecte los puntos para Jean Grey, para Phoenix. Jean finalmente lo entiende. Conmocionada, tartamudea, intentando negar lo evidente, mientras su energía empieza a transformarla en Phoenix. Yo no lo hice, no quise. Yo creé a Sarah. Cuando envié esa ola, me conecté con el universo, dejando una parte de mí en las estrellas. Y Sarah Grey es la personificación de esa energía, continúa Cable. Ese vínculo que tú creaste. Y ahora su existencia está matando al universo. Tú sabes lo que tienes que hacer para salvarlo. Jin le da la respuesta en la forma de una violenta bofetada, mientras le dice: es mi hermana. Mi energía psíquica puede haberla traído a la existencia, pero ella existe. Es una persona real. Nunca dije que no fuera real, replica Cable. Pero Jin continúa: ella ya murió una vez, y no dejaré que pase de nuevo. Tiene que haber una forma de prevenir este futuro y mantener a Sarah. Ella no es una mascota, comenta Cable, y no debería existir. Pero sí existe, responde Jin, con los ojos llorosos. Es un ser humano vivo, construido desde mi amor y deseo por Sarah. Nada de esto es culpa suya. Cable intenta convencerla. No es su culpa, claro, pero la muerte del universo lo será si no actúas. Ella es una anomalía, y el universo no acepta bien esas cosas, Jin. Es una fractura en la realidad que seguirá creciendo y extendiéndose, destruyendo todo y a todos los que amas. Me estás pidiendo que mate a una persona inocente, a mi hermana nada menos, exclama Jin, llorando. A lo que Cable le responde: esa es la diferencia entre nosotros. Jin no se queda callada. Actúas como si no te importara, pero ni tú pudiste hacerlo cuando tuviste la oportunidad. Cuando llegaste, disparaste a Sarah y la aturdiste en lugar de matarla. Tal vez supe que era mejor no despertar a Dark Phoenix matando a su hermana, responde Cable. Estoy tratando de prevenir un apocalipsis, no de comenzar otro. Si tan solo enfocaras tus sentidos un momento, sé que sentirías que algo está mal. Jin lo intenta, y luego agrega: el White Hot Room, la sala blanca y ardiente, está conectada con la misma columna vertebral del universo, y el White Hot Room se estaba desmoronando a mi alrededor, Nathan. Lo ignoré las señales. Ignoré que Sarah nunca preguntó por sus hijos o por Paul, su esposo. Ignoré las inconsistencias en su historia. Actuaste como lo haría cualquiera en esa situación, pero tú no eres cualquiera, Jin, le contesta Cable. Y Jin le responde, encendiéndose de nuevo en su fuego eterno: yo soy el Fénix. Nos movemos de vuelta con Sarah, quien, al igual que su hermana, exclama algo mientras enciende su poder. Ella es mi hermana. Y la he perdido otra vez. Ahí la vemos atravesando el portal, junto a aquel y los gemelos. Pero a diferencia de antes, en este mundo el cielo no es negro y, aunque poca,
hay vida. Sarah se quita la capucha y le dice a Vex que él le aseguró que Jin estaría ahí. Vex se justifica, alegando que eso era lo que debió haber ocurrido. Luego se dirige a Ro, su hermano, preguntándole si realmente los llevó a la ubicación correcta. Ro responde con seguridad. Vex rastrea y él teletransporta. Nunca se han equivocado antes. Sarah considera la posibilidad de que Cable haya alterado las habilidades psíquicas de Jin, o incluso haya hecho algo más para impedir que lo sigan. Pero entonces Kel sugiere algo inesperado. Tal vez Jin sí está ahí, solo que en otro momento del tiempo. Sarah se queda en silencio, confundida, y Kel le explica su teoría. Antes de que se fueran, ese hombre dijo algo sobre un salto temporal. Vex y Ro nos trajeron al lugar correcto, pero en el momento equivocado. En eso, una voz interrumpe la distancia, diciendo: «Muy astuto para ser un simple mortal. Jean Grey está en el futuro, un futuro en el que todo el universo está en ruinas, por tu culpa», refiriéndose a Sarah, la que existe entre la realidad y la imaginación. Sarah Grey, soy el in-betweener, el intermediario, y creo que es hora de que tengamos una conversación. Ahí vemos cómo esta entidad cósmica, que representa el equilibrio entre dos fuerzas opuestas, como el orden y el caos, el bien y el mal, o la vida y la muerte, que apareció por primera vez en Warlock número 10 de 1975, y a quien vimos por última vez en el número 5 de esta serie, bailando con Oblivion, aparece flotando delante de Sarah, descendiendo con suavidad sobre ella, y le posa la mano en la frente. La historia comienza en el White Hot Room, mientras vemos el nacimiento de Sarah Grey, o más bien, su creación. Escuchamos una voz que dice: ¿sabes qué sucede cuando la luz golpea una forma sólida? Crea una sombra, una figura formada por la ausencia de luz, constantemente dependiendo de la luz, pero desprovista de ella. Pero la sombra no es solo ausencia, también es dualidad, luz y oscuridad, presencia y vacío. Ahí vemos que el in-betweener, el intermediario, se encuentra diciéndole todo eso a Sarah, mientras le sujeta la cara. Luego agrega: y tú, Sarah Grey, eres la sombra de la llama del Fénix, nacida de la White Hot Room, cargando un fragmento del universo como parte de tu propia programación. ¿Estás diciendo que Jin me creó?, pregunta Sarah, incrédula. ¿No soy real? Sí lo eres, le responde el in-betweener. Y también no lo eres, agrega después, dándose la vuelta. Sarah se irrita y le contesta: puedes ser el in-betweener, complacido con conceptos binarios, pero necesito respuestas. ¿Qué soy yo?, agrega luego, a la vez que estalla en una explosión de ira y confusión. Nos movemos con Jin, quien ha podido sentir a su hermana. Ella está junto a Cable, a quien le dice: Cable, algo anda mal. Puedes sentirla, responde Nathan, y ella continúa: ella está allí, en la White Hot Room. Sentí ese mismo dolor la última vez que intenté ir allí. Sarah, la White Hot Room. Y tú, el Fénix, responde él. Pero Jin agrega: no solo estamos conectados, somos uno y somos la misma cosa. Tengo que ir a donde Sarah está. Cable la mira con tristeza y le dice: si vale de algo, pelirroja, lo siento, lo que debe hacerse, sé que no es fácil. Pero Jin no está pensando lo mismo que él. Así que, mientras se eleva, le dice: me estás malentendiendo, Cable. Tienes razón, yo soy Fénix, y si el universo no quiere aceptar a Sarah Grey, lo obligaré. Nos movemos al pasado, a hace muchos años atrás. Jin y Sarah, aún niñas, llegan a una casa abandonada. Al verla, Jin exclama: se ve aterrador. No hay nada de qué tener miedo, Jin, contesta Sarah. Es solo una casa. Lo sé,
responde Jin. No dije que tuviera miedo, Sara. Solo dije que se ve aterradora. Pero, le dijiste a mamá que íbamos a ir a pedir dulces por Halloween. ¿No nos meteremos en problemas? Iremos a pedir dulces después de esto, le responde Sara. Y no habrá problema si ella no se entera. No se lo dirás, ¿verdad? Jin contesta que no, y Sara continúa. Bien, entonces ven, David y Brin probablemente ya estén dentro esperándonos. Luego, escuchamos a Sara decir, este lugar solía pertenecer a la familia Bell. Hasta que una noche, todos fueron encontrados muertos en este sótano. Y hasta hoy, nadie ha podido resolver el misterio. Cuando ambas bajan las escaleras, encuentran a sus amigos preparando el tablero de una ouija. Te estás saltando las mejores partes, como lo del sonambulismo y esas cosas, le dice Brin a Sara. Entonces cuéntalo tú, Brin, le responde Sara. Pero Brin le pregunta, tu hermana no es muy joven para... No soy demasiado joven, contesta Jin, frunciendo el ceño. Cuéntamelo. Luego, con los cuatro sentados frente a la ouija, Brin se lo cuenta. Bueno, la historia dice que, cada noche a las 2 de la mañana, la hija, Ellie, comenzaba a caminar dormida. Susurraba cosas extrañas en un idioma que nadie podía entender. Los doctores no pudieron entenderlo. Dijeron que no había nada malo en ella. Así que, una noche, la madre empezó a seguir a Ellie. La siguió hasta este mismo sótano, donde toda la familia fue encontrada muerta una semana después por la policía. Todos muertos, excepto Ellie. Ella estaba en una especie de trance, solo murmurando tonterías. ¿En serio? ¿En este sótano?, pregunta Jin, llevándose la mano a la boca. Es solo una historia estúpida, opina David, burlándose de eso. Por eso esto no va a funcionar. Cállate, David, lo interrumpe Brin, y pon tus dedos sobre la tabla para que podamos empezar. Brin luego empieza con el ritual, diciendo: invitamos a los espíritus de la familia Bell a hablar con nosotros. Si alguien está escuchando, dennos una señal. Todos se quedan en silencio, pero al ver que nada sucede, David interviene, diciendo: te dije que esto no era más que un montón de tontería. Pero en eso, las luces se apagan. ¿Qué pasa?, pregunta Sara. ¿Hay un espíritu presente?, pregunta por su parte Brin, mientras que Jin cierra los ojos. Pero de pronto las luces se encienden y Jin abre los ojos, gritando: ¡están aquí! ¡Están en la habitación! ¡Y están furiosos! Él lo hizo. Nos quitó la vida. Mi pobre hijo y mi esposo. Todo es mi culpa. Jin, basta, le pide Sara, pero Jin continúa gritando: él los mató, mientras los demás niños la miran, asustados. Jin, le grita otra vez Sara, mientras la coge por los brazos, y finalmente Jin se detiene. ¿Es tu hermana algún tipo de fenómeno?, pregunta David, y Sara le responde: oh, ¿te asustaste con una pequeña broma, David? Pensé que no creías en fantasmas. ¿Broma?, pregunta Brin. Sí, por supuesto. Bastante buena, ¿no?, responde Sara. Solo pensamos que sería divertido, pero espero que no los hayamos asustado demasiado. Oh, wow. Sí, ustedes realmente me asustaron, comenta Brin finalmente. Mientras tanto, escuchamos la voz de Jin, que dice: he pasado la mayor parte de mi vida con miedo. Tuve miedo cuando mi amiga murió y mis poderes me atraparon en mi propia mente. Tuve miedo cuando el profesor Xavier intentó enseñarme a usar estos poderes. Tuve miedo cada vez que tuve que salir a luchar contra mutantes malvados como Marvel Girl. Y tuve miedo cuando el Dark Phoenix tomó el control. Jin finalmente llega a su destino. Delante de ella se ve la casa donde Jin se crió de pequeña, pero ella sabe que en realidad está en la White Hot Room, o al menos en un fragmento de ella. Y continúa pensando: pero no le tenía miedo al poder. Tenía miedo porque se sentía como un alivio. Como si finalmente exhalara un aliento que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Apenas ve al In-Betweener,
lo ataca con una descarga de energía mientras le grita: «¡No deberías estar aquí!». «Oh», responde él y continúa caminando hacia ella. Mientras lo ve acercarse, Jin continúa pensando: «Por eso resistí al Fénix. Por eso disminuí mis habilidades. Por eso favorecí a Jean Grey. Porque después de todo lo que este mundo me ha quitado, se sentía más seguro simplemente con tener la respiración». «¿Por qué estás en la White Hot Room?», le pregunta Jin. «¿Y dónde está mi hermana?». «El In-Betweener tiene derecho a estar aquí, Jin», responde él. «Es mi tarea preservar el equilibrio de todas las fuerzas opuestas en el universo». «Y tú has alterado el equilibrio enormemente, ¿verdad?». Jin no le responde y continúa pensando: «Pero ya estoy lista para exhalar, porque prefiero que me trague la tierra a permitir que me arrebaten a Sarah». Para luego lanzarse contra el In-Betweener mientras le dice: «¡Otra vez no!». El In-Betweener le coge las manos, conteniendo su embate, pero la furia de Jin no puede ser contenida, así que se eleva una vez más e invoca el poder del Fénix, que lanza contra el In-Betweener. Y aunque consigue hacer que retroceda, no es suficiente para vencerlo. Mientras se recupera, él le dice: «No tienes derecho a manipular el universo a tu voluntad, Fénix». «¿Por qué no?», pregunta Jin mientras desciende. «Yo comando las estrellas. El corazón de este universo late dentro de mi propio pecho». Y luego, mientras utiliza un grupo de estrellas como armas para arrojárselas al In-Betweener, al mismo estilo del Meteor de Sephiroth, el Galaxian Explosion de Saga o de Thanos durante Infinity War, agrega: «Pero he tenido demasiado miedo de imponer mi voluntad. He visto tanta muerte, ha causado tanta muerte, y aún así he tenido que contenerme, incluso cuando me costó a mi familia». Nuevamente, el ataque de Jin no es suficiente para vencerlo. Y nuevamente, mientras se recupera, él le dice: «¿Quieres hablar de familia? De eso se trata todo esto, ¿no? De cómo Jean Grey tiene derecho a cambiar el universo por un solo ser». «Sí, por un solo ser», responde Jin. «No por mis padres o mis sobrinos y sobrinas. No por las 5.000 millones de vidas perdidas en Divari 4. Solo uno». «Esa única vida tiene un costo, Jin», le responde el In-Betweener. «Y si ya no estás dispuesta a ayudar a mantener el equilibrio cósmico, el costo será a tu vida», agrega Eternity, quien aparece junto a Sarah, quien se sorprende de ver a su hermana ahí y le dice que lo siente. También vemos a otras entidades abstractas, ahora en sus versiones Gods, con apariencias más humanas y modernas. Además de Eternity están Infinity, su hermana, y Continuum, el sirviente de ambos, en su primera aparición en los cómics. Siguiendo con las triadas, tenemos a Living Tribunal, el Tribunal Viviente, a Oblivion y a su sirviente de Preordain, y a los amos del In-Betweener, Master Order y Lord Chaos, que más parece Lady Chaos, aunque hay casos en que se usa Lord con personajes femeninos, como Sith Lord Lumilla en Star Wars. Jin, que no los había visto desde su baile del número 5, solo piensa: «Soy una heroína. Siempre hago lo correcto, incluso cuando tengo miedo, incluso cuando me cuesta todo». «Los dioses están aquí para ser testigos», comenta Eternity. «Harás lo correcto». Pero Jin no le hace caso. Ella está más preocupada por su hermana y mientras se le acerca, le dice: «Sarah, yo me encargaré de esto, lo prometo». Mientras ambas se abrazan, Sarah le responde: «Lo entiendo, Jin. Entiendo lo que debes hacer». Pero Jin contesta: «Yo no puedo hacerlo». «¿No puedes?», pregunta Eternity. «¿O no quieres?», pregunta luego Infinity. Eternity agrega: «Incluso como el Fénix. No podrás con todos nosotros tú sola». Pero alguien más interviene y declara: «Ella no está sola. Ella nos tiene a todos nosotros». «¿A todos?», pregunta Jin. «Sí, a todos nosotros», responde Fong Yiwu.
la Phoenix Iron Fist de finales del siglo XVI. Todos los anfitriones del Phoenix que han trascendido el mundo físico, vivos o muertos, nuestras conciencias han sido convocadas aquí para luchar al lado de Jean Grey. Además de Fong Yu, vemos a Quentin Quire, Kid Omega, el mutante Omega que forma parte de los X-Men de Alaska, a Rookshire, portando su Blade of the Phoenix, su espada del Fénix. Este es el Shi'ar que se unió a la Phoenix Force, convirtiéndose en Dark Phoenix, y fue la razón por la que se formó la primera Imperial Guard, la Guardia Imperial, Shi'ar. A Hope Summers, la primera mutante que nació después del M-Day, el día M, concebida por el Phoenix, y que después dio su vida para que resucitara. Y a Rachel Summers, Ascani, la hija de Jean y Scott en la Tierra 811, el futuro de Days of the Future Past, días del pasado futuro, que dice: Hola mamá, no pensarías que ibas a enfrentarte a los dioses sin nosotros, ¿verdad? Y se nos cuenta que esta historia continuará en la guerra por Sarah Gray. La historia comienza en el pasado. En algún lugar del cosmos vemos a Oblivion, en su forma humana, caminando con las manos en los bolsillos, hacia la inmensidad. Se detiene, ladea la cabeza y, con una sonrisa, exclama: «No me sigas, Eternity». Detrás de él aparece Eternity, también en su forma humana, que le responde: «Partiste con menos cortesía de lo habitual, Oblivion». Eternity encara a Oblivion con tono inquisitivo. ¿Quién diría que sentías tanto aprecio por Phoenix? Oblivion se voltea y le responde: «Sin la creación del Phoenix, ¿qué tendría Oblivion para deshacer? Y sin esos ciclos de vida y muerte, ¿cómo se definiría el papel de Eternity?». Con los ojos brillando en púrpura, Eternity sentencia que, si el Phoenix ya no cumple con el equilibrio, debe emitirse un juicio. Oblivion responde: «El juicio ya fue dictado por todos aquellos que estuvieron de acuerdo con el Living Tribunal, el tribunal viviente». Eternity aclara que ninguna acción definitiva contra el Phoenix se tomará hasta que todas las demás opciones se agoten. Ese fue el acuerdo. «No se planea la paz con una espada desenvainada», le contesta Oblivion. Eternity eleva el rostro y, con los ojos encendidos, réplica: «Ella desenvainó primero. Tu simpatía por ella solo confirma el problema. Phoenix se ha vuelto demasiado humana». Luego, mientras cambia su apariencia abstracta, agrega: «Impredecible, egoísta, emocional. Todas las cosas tienen su fin, y si el Phoenix se resiste a nuestra voluntad, entonces, aquí es donde termina el Phoenix». Nos movemos al White Hot Room, el salón blanco y ardiente, en el presente. «No le tememos a los dioses», declara Jean Grey. «Somos Phoenix». Ahí la vemos rodeada de otros personajes que se han unido con el ave inmortal en algún momento de la historia. Rachel Summers, Hope Summers, Fong Yu, Quentin Quire y Rookshire. Mientras tanto, Jean piensa: «Estoy mintiendo. Estoy aterrada». Y mientras el enfrentamiento entre los Phoenix y las entidades cósmicas comienza, agrega: «Porque incluso siendo Phoenix, incluso con las encarnaciones de huéspedes pasados conmigo para darme fuerza, sé que no podemos ganar. Y perder significa mucho más que la muerte». Eternity, observando junto a Sarah, sin participar de la contienda, le dice a la hermana de Jean: «Solo quiero que sepas, Sarah Gray, nosotros no quisimos esto». Mientras Sarah se toma la cabeza, con preocupación, Jean lidera a sus aliados en la batalla. Mientras piensa: «Perder significa que la familia que me queda morirá conmigo. Significa que la conciencia de todos los demás huéspedes del Phoenix será destruida. Pero ganar, salvando de algún modo a mi hermana, significa que el White Hot Room y las almas que viven en él serán destruidos, seguidos por el resto del universo colapsando sobre sí mismo». Al ver cómo algo extraño le sucede, Rachel pregunta qué está pasando y Hope le responde: «Si el White Hot Room es destruido, también lo seremos nosotras». Mientras las observa, impotente,
Jin piensa: Rachel y Hope son hijas para mí, de formas distintas, y algunas de las personas más fuertes que conozco. Este no es el reencuentro con ellas que había esperado, pero aparecieron a mi lado sin hacer preguntas. Fong Ji-woo, una de las primeras huéspedes del Phoenix. Rook-shir, el primero de los Shi'ar en albergar al Phoenix. Incluso Quentin Quire, con todos sus defectos. Todos están aquí. Esto tiene que significar algo. Jin se dirige a todos y les dice: puedo mantener el White Hot Room en pie si me ayudan. Mientras tanto, en medio de su esfera de energía púrpura, Eternity sentencia: ha llegado la hora. Oblivion. ¿Lo es? ¿Este es tu juicio?, le responde Oblivion, mientras materializa una daga forjada en luz cósmica y la empuña con decisión. Este es nuestro juicio, responde Living Tribunal, mientras recibe la daga de manos de Oblivion. Y luego agrega: el Phoenix dejará de existir. Así lo declara el Living Tribunal. La daga pasa de mano en mano entre las entidades abstractas, cada una haciendo su declaración. Yo, Infinity, emito mi juicio. Master Order emite su juicio. Al igual que Lord Chaos. Continuum emite su juicio. The Preordain está de acuerdo. El juicio ha sido emitido. Entonces, que así sea. Finaliza Eternity, mientras extiende una mano hacia el frente. Por su parte, Jin continúa con su pedido, diciéndoles a todos: háganlo, denme su fuerza. Todo ese poder, incluso para ti, replica Rachel, pero Jin insiste: por favor, es la única opción. Háganlo. Ahí vemos a los huéspedes del Phoenix elevando su poder cósmico al enésimo sentido para entregárselo a Jin. Ella también se enciende, mientras piensa: no es suficiente. He reencendido estrellas. He estabilizado agujeros negros. He acabado con un asesino de dioses e incluso he enfrentado a los Dark Gods, los dioses oscuros. Pero no fue suficiente. Luego, mientras vemos cómo los huéspedes del Phoenix concentran su poder en ella, Jin agrega: este es el fin, y lo dedicaré a mantener unido el mismo tejido de la realidad el mayor tiempo posible. El Phoenix no siempre ha actuado con amor. Las personas que han sido lastimadas, las incontables vidas perdidas, me han hecho preguntarme una y otra vez si soy realmente digna de este poder. Y, generalmente, me digo que no. He hecho mi trabajo porque creí que era mejor que lo tuviera yo a que lo tuviera alguien más. Porque sé cómo se siente vivir con las voces de los muertos, y no le desearía eso ni a mis peores enemigos. He cometido muchos errores como Phoenix, pero proteger a la gente que amo, proteger a mi hermana Sarah, nunca será uno de ellos. Finalmente, Jin cae al suelo, junto con los demás huéspedes, agotada, y solo es capaz de pronunciar el nombre de su hermana. En eso, se le acerca Oblivion, quien le dice: he conocido al Phoenix por eones, a través de varios huéspedes, y con diferentes estados de ánimo, pero ahora quisiera hablar con Jean Grey. Luego, mientras se le acerca con la daga en la mano y la levanta sobre su cabeza, agrega: creo que Jean Grey ha cambiado al Phoenix para mejor. Jean Grey es el Phoenix, pero incluso Oblivion debe emitir su juicio. Pero antes de que pueda descargar el golpe final, una voz lo interrumpe, diciendo: ¡no! Oblivion mira de reojo, intrigado, y la voz de Sarah se escucha de nuevo, gritando ahora con más fuerza: ¡no! Todas las entidades abstractas se voltean a verla. Sarah, mirando a Eternity e Infinity, declara: mi nombre es Sarah Grey, una mujer mortal de la Tierra, y aún no he emitido mi juicio. Dioses que actúan en beneficio del universo, hablando en nombre del cosmos y trabajando para mantener el equilibrio. Todos han actuado sin compasión, y sin compasión, el universo caerá. Al juzgar a Phoenix,
se condenan a sí mismos y a todo lo que dicen proteger. Es cierto que la Phoenix Force, la Fuerza Phoenix, está unida a una mujer humana, Jean Grey. Pero lo dijiste tú mismo, Oblivion. Se han convertido en uno para mejor. Su humanidad no ha corrompido al Phoenix, lo ha domesticado, le ha enseñado, lo ha manejado con intención y con propósito. Y aunque ella no sea una diosa, es la mejor de nosotros. Una luz en la oscuridad. Finalmente, rodeada por las entidades abstractas, incluyendo Oblivion, quien ha guardado la daga, concluye: e incluso un dios necesita de eso. Y como este es el último número de la serie antes de que empiece Binary, sus palabras surten efecto, haciendo que todos, incluido Eternity, recapaciten y se olviden del juicio y todo lo demás. Eternity se queda pensativo y luego menciona, agachando la cabeza: incluso los dioses necesitan un juez. Aún así, tu existencia amenaza la estructura misma del universo. Un fragmento de su médula fue removido para crearte. Y sin eso, toda la vida se vuelve inestable. Lo complementa Sarah. Luego, llevándose la mano al pecho, agrega: entonces, acaben conmigo. Si yo soy el problema, hagan lo que tengan que hacer. Jean se pone de pie y se le acerca, cojeando, mientras le dice: no, Sarah, no puedes hacer esto. Luego se voltea hacia las entidades abstractas y les dice: si el universo me necesita, también la necesita a ella, porque estamos unidas. Sarah, cogiéndola de la mano, le contesta: Jean, yo no valgo más que todo el universo. Sí lo vales, le refuta Jean. Cable, los dioses, ahora tú. Todos han intentado convencerme de que defenderte es algo egoísta. Y aunque te amo con todo mi corazón, Sarah, defendería a cualquier ser vivo para que no tenga que sacrificarse para apaciguar el equilibrio del universo. Luego se voltea y se dirige a los demás. No debemos medir una vida contra otra. No debemos glorificar los sacrificios por el bien mayor. Debemos buscar la manera de preservar cada vida. Finalmente, agachando la cabeza, agrega: si existe un desequilibrio en el universo, lo corregiremos. Y si son incapaces de hacerlo, difícilmente los consideraré dignos de llevar el título de Dios. Ella tiene razón, interviene Oblivion, sonriendo, mientras posa una mano en el hombro de Eternity. Acto seguido, Eternity se dirige a Jean y a los demás huéspedes de Phoenix para decirles: escuchamos tus preocupaciones, Phoenix, pero no volverás a sobrepasar tus límites. Y en cuanto a Sarah Grey, tengo algo en mente para el talento que posee. Nos movemos al futuro, a un mes terrestre después. En algún lugar del cosmos, Jean y Sarah conversan sentadas. Sarah le dice: ellos me llaman Beacon, una luz guía para los dioses. Alguien que se asegure de que no se alejen de la compasión. ¿Y están seguros de ese nombre?, pregunta Jean. No creo que sea tan malo, responde Sarah. Eternity mismo lo eligió, aunque no diría que es el más creativo de los dioses. ¿Y eres feliz?, le pregunta Jean. Sarah responde: lo soy. El trabajo que hago se siente importante. Ocasionalmente me pregunto qué soy en realidad. ¿Memorias? ¿Fragmentos del universo? Soy Sarah Grey. Y no. Eres Sarah Grey, la interrumpe Jean, cogiéndola de la mano. Eres mi hermana. Y gracias a ti, a Scott, a Hope, a Rachel, incluso a Cable, gracias a todos ustedes, soy feliz. Finalmente, vemos a Jean con la Phoenix Force emanando de ella, junto a su hermana Sarah, o Beacon, como la llaman ahora, flotando en el espacio, a la espera de lo que la vida y el destino les depare en su siguiente aventura. Y se nos cuenta que esta historia ha acabado, por ahora.
Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.